Embajadores y embajadoras, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Les habla Pablo Torres, monje Shaolin, experto en alto rendimiento y alto desempeño en salud y vitalidad. Bien, ustedes tengo la percepción o supongo que pudieron ver el meme del día de hoy de lo que estaremos hablando y hace referencia a algo muy extraño, algo que en la vida de los seres humanos en algún momento de su vida ocurrirá, o en algún momento de su vida ya ha ocurrido, o en algún momento de su vida a alguien se lo han escuchado. Hace referencia a los milagros. Y en este caso, pues hay una propuesta muy concreta que hace referencia a la remisión espontánea. ¿Qué significa la remisión espontánea? La remisión espontánea hace referencia a esos casos de salud en que prácticamente las predicciones son completamente deterministas, las predicciones son completamente catastróficas y no hay nada más que hacer sino que esperar la despedida, y de un momento a otro se empiezan a presentar una serie de cambios importantes que no tienen ninguna explicación científica, que solo se saben que están ocurriendo, y que finalmente eso hace que la persona interprete o se da el permiso de aceptar que ha ocurrido un milagro en su vida. Entonces hay diferentes tipos de investigaciones, diferentes tipos de explicaciones pretendiendo de alguna manera contextualizar cómo se da eso en la vida del ser humano y en su defecto cómo se podría de alguna manera conscientemente o de una manera propositiva hacer que eso se dé en la vida del ser humano. Entonces hace referencia a esa propuesta. Entonces hay muchos autores, y yo en su momento enunciaré los autores que refieren este tipo de información. ¿Qué implicaciones tiene esto en la vida? ¿Qué implicaciones tiene esto en los resultados de vida del ser humano, independiente de que sea en el escenario de salud o no? ¿Y cómo se podría pretender replicar este tema? Vamos a partir de una premisa básica. Número 1, ¿qué podría ser considerado un milagro? ¿O por qué un milagro es considerado un milagro? Entonces hace referencia a un resultado inesperado, completamente inesperado, en que ese resultado supera todo tipo de explicación científica, pero que no significa que no exista esa explicación. Significa que dentro de ese 100% de información que podría explicar lo que está pasando, apenas existe un 30, 40, 50%, y desde esa perspectiva se supone que las leyes del universo de alguna manera fueron superadas, las explicaciones fueron superadas, y entonces eso es considerado un milagro. Entonces el milagro no es milagro como tal porque no se pueda dar, sino porque el sinnúmero de leyes, el sinnúmero de reglas que intervinieron en ese resultado superan el intelecto del individuo, superan la capacidad de comprensión, y por ende la persona dice, esto es un milagro. Pero que si se diera la tarea de buscar detalle por detalle cuáles fueron todas las variables que intervinieron en ese resultado, pues finalmente la persona diría, no es un milagro, es que es una explicación científica de lo que está ocurriendo. Finalmente ocurrirá. Un ejemplo típico que yo pongo sobre las percepciones o interpretaciones del ser humano, yo le llamo eso perspectiva. Sé que lo han escuchado, pero voy a hacer de nuevo la dinámica. Si nos diéramos la tarea de tener una cápsula del tiempo, y pudiéramos viajar en el tiempo 100 años atrás, 200 años atrás, y dentro de ese contexto nosotros pudiéramos viajar con una cámara o un celular, que actualmente ya se puede hacer con un celular, y grabar imagen y grabar audio, y luego le mostramos eso a una persona de esa época, de hace 200 años, lo más posible es que nos quemen en la hoguera pública. O sea, nos cogen allá en la plaza pública y entonces nos amarran y nos van a clasificar brujos, o nos van a clasificar brujas, o nos van a clasificar herejes, porque hemos capturado el espíritu de alguien en una cajita y hemos puesto a esa persona dentro de esa cajita, y por lo tanto somos de alguna manera brujos porque estamos superando la capacidad de explicación y la capacidad de comprensión de ese momento histórico. Y lo mismo ocurriría si nos fuéramos 200, 300, 400 años atrás. O sea, oiga, esto no puede ser posible, de acuerdo a nuestro momento histórico. Y obviamente quien viajó
en la cápsula del tiempo dirá, no, 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 eso tiene una explicación científica muy sencilla. Esto es un celular y esto es una pantalla táctil y esto tiene una memoria y esto tiene un procesamiento y tiene cómputo, y la persona que está allá hace 100 años hacia atrás apenas está así con los ojos abiertos, inmensos, inmensos, completamente sorprendido de lo que ese brujo dice o de lo que esa bruja dice y la magia que hay en su cajita que él le llama celular. Y obviamente pues nosotros desde este contexto decimos, eso no tiene explicación diferente a que tiene una explicación científica. Quiere decir que para ese momento histórico de hace 100 años no existía el contexto tecnológico, no existía el contexto académico, no existía el contexto científico para poder darle explicación a ese celular. Pues sería exactamente lo mismo que ocurriría en este momento histórico, en que si hiciéramos una retrospección a un individuo que pudiera trasladarse en la relación espacio-tiempo 1000 años al futuro, hacia acá, él llegaría con una cantidad de avances en que para nosotros, si eso no está dentro de nuestro contexto, diremos que es magia, diremos que es brujería, diremos cualquier cosa. Una vez me aprendí un dicho de alguien que decía, cuando no logras explicar algo, o le llamas Dios o le llamas diablo, pero nunca le llamarás por su propio nombre. Entonces, hoy es un tema muy sensible, es un tema que se presta para un sinnúmero de interpretaciones, que es el tema de los milagros y sus respectivas investigaciones que se han hecho alrededor de este tema. Voy a empezar a proponerles lo siguiente para que ustedes puedan volver práctico esta tesis. O sea, yo constantemente estoy buscando cómo cada propuesta que se haga en este programa se vuelva muy, muy práctica, se vuelva muy concreta. A veces cuando tengo conversaciones con las personas digo, mire, yo soy monje Shaolin, yo tuve la fortuna de haber estado en un monasterio de Shaolin, tuve la fortuna de vivir la experiencia de estar meditando, la experiencia de estar estudiando, la experiencia de estar practicando, pero todo el tiempo, a pesar de que haya estado en el mundo de los intangibles, porque las escuelas orientales son supremamente poéticas, supremamente intangibles, ¿cómo hacía yo para que esto se me volviera una verdad en el diario vivir, que se me volviera algo supremamente práctico? Así que tuve como una doble formación. Otra formación fue la formación de ingeniería electrónica en el escenario de las telecomunicaciones, y eso me permitió como buscar la medida para poder explicar o encontrar por lo menos una parte de ese proceso y volverlo práctico, volverlo pragmático. Entonces, ustedes con frecuencia van a escuchar a Pablo Torres ser muy, muy pragmático, o sea, perfecto. Elefantes morados, rosas floripepiadas, pero ¿y esto para qué sirve? ¿Esto cómo se aplica en la vida diaria? Por eso yo sigo insistiendo en el sinnúmero de investigaciones que hay alrededor del tema, más allá de que esas investigaciones en su momento sean reevaluadas y se revisen de nuevo a ver qué es lo que está pasando. Muy bien. Un investigador, ustedes tal vez en su momento conocieron una película en el año 2004, era una película que explicaba sobre la física cuántica, era muy, muy, muy amigable. Esa película está dentro de la época de la misma película del Secreto, ¿sí? Lo que tus ojos no ven es una película que ustedes podrán encontrar en su momento en internet, o sea, hay ya en material en que ustedes pueden revisar en la página web o en el Face de Vía Radio, sobre todo un antecedente de la propuesta del día de hoy, para que lo puedan encontrar. Entonces, en esta investigación, el investigador que se dedica a trabajar este tema, que es parte del grupo de trabajo de esta película, que es una película que abre todo un portal a la información, al conocimiento, propone lo siguiente. Número 1, cuando él se inicia a la tarea de investigar personas que refieren sanaciones milagrosas, él dice, bueno, ¿cuál es el común denominador de estas personas? O sea, ¿qué tienen en común cuando ellas refieren esas sanaciones espontáneas? Y en un principio la creencia era que estas personas o tenían que ser meditadoras, o tenían que estar en un contexto místico, o tenían que estar en un contexto muy cuidadosas de su alimentación, por ejemplo, ser vegetarianos, o ser con una alimentación extremadamente sensible con respecto al respeto por la vida humana, en este caso la vida animal, o personas que por lo menos tuvieran unos hábitos relativamente sanos, o sea, cero alcohol, cero cigarrillo, cero psicoactivos, o sea,
que se suponía que tenían que tener como unas condiciones especiales para que esos milagros se dieran en su vida. Y cuando él empieza a tomar toda la estadística de este grupo de trabajo, se encuentra con una sorpresa supremamente grande. Y la primera sorpresa es que es un grupo completamente heterogéneo. ¿Qué significa un grupo completamente heterogéneo? Es un grupo que en absoluto, por ejemplo, hay unos que son meditadores y otros nada, en absoluto son meditadores. Es más, reniegan de todo, maldicen por todo. Nada que tenga que ver con la meditación, se declaran completamente escépticos, solo lo que pueden tocar. Y eso llama la atención en esa investigación. Fumadores, tomatragos, incluso desordenados físicamente, socialmente, y eso les llama muchísimo la atención. Entonces empieza a encontrar que el mito de que tenían que ser personas dedicadas al ser, dedicadas a la meditación, dedicadas a la trascendencia, dedicadas a la oración, empieza a desaparecer cuando hace esa investigación. Entonces ahí en el Face de Vía Radio, ahí tienen como una introducción de la persona que se dedica a esa investigación. Se llama el doctor Joe Dispenza. Él empieza a hacer esto. Adriana Carmona, saludo desde España, compañeros. ¿Cardona? ¿Qué? Adrián. Ay, perdón. Adrián, mucho gusto, perdón. Que mi traductor aquí tiene letra de médico. Adrián Carmona, saludos desde España a todos los embajadores que nos están escuchando. Adrián, mil gracias, un abrazo muy especial. Espero que el programa de hoy te haga aportes importantes. Entonces, el doctor Jones Dispenza, él empieza a hacer esta investigación y se encuentra primero con esa sorpresa. Es un grupo completamente heterogéneo. Y entonces empieza a decir, bueno, perfecto. Si es un grupo heterogéneo, que no tiene ningún tipo de tendencia filosófica, ningún tipo de tendencia religiosa, bueno, entonces, ¿qué tienen como un denominador todo este grupo que es completamente heterogéneo? O sea, tenemos los meditadores, los no meditadores, los místicos, los no místicos, los psicorrígidos, los escépticos, ¿qué tienen en común este grupo heterogéneo? Y empieza a encontrar que este grupo heterogéneo manejó sin darse cuenta 4 premisas o 4 variables en su remisión espontánea, o sea, su sanación milagrosa. La primera, todos reconocieron que su situación actual, o sea, su condición de salud precaria, su condición alterada, o sea, su realidad actual, ya si fuera que fuera un compromiso a nivel de finanzas, de relaciones o lo que fuera, su situación actual era consecuencia de sus pensamientos. Y eso para nada suena esotérico, eso para nada suena místico. Eso todo el tiempo se está proponiendo que si el ser humano en su momento tiene claro para dónde va, que si fija en su mente para dónde va, pues automáticamente es lo que se empieza a dar. Y que si eso lo pone en blanco y negro y que eso se lo pone con una serie de dinámicas, y lo vemos por ejemplo desde la PNL, si entonces coge un cuadrito, lo recuerda, le pone fecha, le pone meta, le pone objetivo, entonces lo fija en su mente y luego si hace todo un proceso de ejecución, o sea, acción, paso 1, paso 2, paso 3, obtendrás tu resultado. O sea, eso para nada suena esotérico. Entonces aparece la primera variable. Absolutamente todos reconocieron que su situación actual era consecuencia de sus pensamientos. ¿Por qué es importante hacer énfasis en eso? Porque cuando el ser humano comprende que su realidad no es responsabilidad de otros, que su realidad no es consecuencia de otros, sino que su realidad es su propia responsabilidad, él deja de estar echándole la culpa a los demás. La mayoría de las veces los seres humanos, cuando tienen la tendencia a responsabilizar su entorno, o sea, yo estoy así por culpa del clima, yo estoy así por culpa de mis papás, yo estoy así por culpa de Dios, yo estoy así por culpa del diablo, yo estoy así por culpa de... O sea, cuando existe un tercero que es el responsable de mi situación, pues automáticamente yo estoy a la deriva. Y a eso se le conoce como una condición de víctima. ¿Qué es una víctima? Es un ser humano en que absolutamente todo tiene injerencia en su vida, menos su decisión. Eso es una víctima. Absolutamente todo tiene injerencia en su vida, menos su decisión. Eso es una víctima. Entonces, cuando la persona responsabiliza o culpa, en sus términos propios, yo hablo de responsabilizar, o culpa a otros de lo que está ocurriendo con su vida, pues automáticamente perdió control sobre la situación.
Entonces, este grupo, que el doctor Joe Dispenza, empieza a tabular en su estadística, en su investigación, encuentra que ellos dicen, no, aquí nadie más es el responsable que yo mismo. Yo soy el responsable de esta situación actual. Yo creé esta situación, yo propicié esta situación, yo hice lo necesario para estar en esta situación. ¿Y cómo lo hice? Porque me alimenté de una manera A, porque tuve hábitos de una manera C, porque yo propicié por medio del alcohol, porque yo propicié producto de haberme expuesto a unos excesos, porque propicié mi falta de descanso, porque propicié condiciones para verme en esta situación actual. O sea, yo no le puedo echar la culpa a nadie, no puedo responsabilizar absolutamente a nadie. En ese momento dijo, yo soy el responsable de mi situación. O sea, esta situación es consecuencia de mis pensamientos y por ende consecuencia de mis hábitos. Me hago responsable de eso. Fue lo primero que encontró de ese grupo. Luego viene la siguiente fase, que esa fase me encantó enormemente. Reconocieron una inteligencia superior. Y entonces, ya sea por los que lo hicieron por la vía mística o ya sea por los que lo hicieron por la vía científica, ambos se dieron el permiso de reconocer una inteligencia superior. O sea, en otras palabras, dejaron de sentirse los poseedores de la verdad absoluta. Los seres humanos somos muy arrogantes. Los seres humanos todo el tiempo estamos creyendo que el mundo tiene que funcionar como nosotros decimos que tiene que funcionar. Una vez por ahí escuchando de esos chistes que salen en Face y que salen en cualquier lado. Yo me la paso escuchando a las personas y por ahí leí en algún lado. Si quieres ver a Dios sonreír, solo cuéntale tus planes. Y eso me llamó muchísimo la atención. Porque según desde esa perspectiva, pues Dios tenía ya unos planes para mí y yo estaba contándole mis planes y él apenas se sonríe. Entonces, en muchas ocasiones, los seres humanos tenemos una arrogancia tal, una prepotencia tal, que decimos que el mundo tiene que funcionar como yo digo, punto. No importa si hay que violentar las leyes del universo. Y eso finalmente termina teniendo sus consecuencias. Entonces, esta segunda dinámica de este grupo tan heterogéneo fue, oiga, espere que yo como que no tengo la razón, porque si yo tuviera la razón, yo no estaría en esta situación. O sea, los resultados que me dicen, estoy en una condición extrema y algo pasó con mi libreto, algo pasó con mi sabiduría omnipotente, con la sensación de yo soy el poseedor del conocimiento absoluto. Aquí se tiene que hacer lo que yo diga. Mis resultados no me lo están diciendo. Entonces dice, paremos un momentico. Existe una inteligencia superior. ¿Cómo lo hicieron por la vía mística las personas que están dentro del contexto filosófico? Dijeron, bueno, existe Dios. Existe, de acuerdo a su escuela cada uno. Entonces existe Alá, existe Buda, existe Mahoma, existe, o sea, cada uno de acuerdo a su escuela mística, a su escuela filosófica, a su escuela religiosa, hizo un reconocimiento. Existe la Virgen María, existe Jesús, existe, o sea, cada cual de acuerdo a su escuela. Reconoció que existía una inteligencia superior, una sabiduría superior, y que por ende esta sabiduría superior tenía una percepción, una visión macro de cuál era el verdadero camino de mi vida, del verdadero propósito de mi vida, en que yo de alguna manera lo había violentado y con su respectiva consecuencia. Los que lo hicieron, bueno, y esas escuelas incluyen las escuelas chamánicas, las escuelas hinduistas, o sea, todas las escuelas en su momento se dan el permiso de aceptar y reconocer una inteligencia superior, una sabiduría divina. Los que lo hicieron por la vía científica manejaron una dinámica diferente. ¿Cuál fue? Bueno, pensemos en qué tan cierto es que el ser humano en toda su magnífica, en su grandiosa investigación, ha logrado recrear vida. ¿Hasta qué punto él dice, oiga, yo he podido crear un virus, yo he podido crear una bacteria, que es lo más básico en la vida, con un órgano reproductor, un órgano de nutrición, un órgano de defensa? O sea, ¿hasta qué punto yo
superhumano, super poseedor de todo el conocimiento, omnipotente, he logrado crear vida. Y oh sorpresa, no lo ha podido hacer. Ha podido replicar, pero a partir de unas células madre, a partir de unas células en que aún así tiene que hacer unos procesos muy controlados, son procesos de laboratorio supremamente controlados. Por ejemplo, actualmente toda la investigación de la clonación, eso es todo un ejercicio de hacer que ese ser viva, toda una investigación, y no es más que replicar, o sea, tomar una célula que ya de alguna manera estaba generando unas condiciones y de esa célula de alguna manera producir cambios en su genética, producir cambios en sus órganos para poder replicar clonación. Pero no se ha podido dar el permiso de decir, voy a crear una célula en que a partir de esta célula va a nacer un ser pluricelular, como una oveja, como una lombriz, o sea, algo muy básico. Todavía está en ese ejercicio. La otra explicación que las personas que se daban dentro de ese contexto de la inteligencia superior era, bueno, una célula, ¿cuántos procesos ejecuta ella? Voy a poner una cifra tentativa, procesa 1 millón de eventos por segundo. Y cómo esta célula, en esa capacidad de interactuar con otras células para integrar un órgano, realiza N procesos de comunicación, N procesos de intercambio de información, en que todavía hay investigaciones muy avanzadas utilizando equipos de última generación para comprender cómo es que el cerebro logra intercambiar y procesar información. O sea, eso es todo un misterio. Algún día será develado, ya se ha develado un porcentaje muy alto. Entonces es cuando el individuo escéptico de este grupo dice, definitivamente mi cuerpo es supremamente inteligente, mis células son supremamente inteligentes, mi entorno es supremamente inteligente, mi entorno tiene una simbiosis que lo hace supremamente inteligente, y eso se termina llamando vida. O sea, la vida es extremadamente inteligente en todas sus posibilidades para ella existir. Entonces, por esta vía, el escéptico, el científico, se da el permiso de que por más que se quiera sentir el poseedor absoluto del conocimiento, se da cuenta que existe una inteligencia superior y que está a la tarea de día a día, de una manera respetuosa, comprender esa inteligencia y en su momento respetar esa inteligencia, porque tiene unas reglas. Ese fue como la segunda premisa que encontraron en ese grupo. El primero, aceptaron que su situación actual es consecuencia de sus pensamientos y por ende de sus hábitos. El segundo, reconocieron una inteligencia superior, ya sea por la vía mística o ya sea por la vida científica. Y hay una escuela que logra fusionar a las dos. Ya en su momento en otro programa hablaremos de fondo sobre esa propuesta. Se llama el desdoblamiento del tiempo. Tal vez algunos hayan escuchado sobre un científico, un astrónomo, un físico, que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet. Tiene revolucionado a todo el mundo. O sea, pudiera decirse que yo logré como comprender el sinnúmero de escuelas, tanto desde las escuelas desde el contexto racional lógico como desde las escuelas místicas intangibles, logré poner todas las corrientes en ese punto y conciliar cómo era que cada una de estas corrientes funcionaban y por qué funcionaban. Es un físico que tiene a la comunidad científica cuestionándose, validando, invalidando, y lo más interesante es que él puede demostrar que su tesis es real. O sea, él hizo unas predicciones, imagínese eso. Hablar de predicciones es hablar como hablar de milagros. O sea, hablar de predicciones es estar puesto a la hoguera pública, a la plaza pública, ser quemado en la hoguera. Y el señor se atrevió a predecir la llegada de unos asteroides al sistema solar. Eso es de grandes ligas, atreverse ante la comunidad científica, decir, mire, en la fecha tal, creo que fue en el 99, llegarán unos asteroides así y así, y el hombre con una certeza absoluta hizo la predicción y efectivamente la predicción se cumplió. Y luego hizo unas predicciones sobre unos planetas y unas predicciones sobre unas estrellas, y para ese momento no existían los instrumentos para poder probar sus predicciones, y a la fecha el 99% de sus predicciones se han comprobado que sí era cierto lo que el señor decía. O sea, matemáticamente en una complejidad impresionante, logró explicar matemáticamente cómo se hacen esas predicciones. Así que esa escuela o ese planteamiento de este señor
Jean-Pierre Garnier me permitió comprender tanto mi contexto como monje Shaolin, como mi contexto como persona dentro del escenario occidental, que es la ingeniería. O sea, yo soy muy del tangible, de lo medir. Requiero medirlo, requiero validar el resultado y requiero repetirlo N veces para comprobar si ese resultado es viable o no es viable. Soy muy del método científico. Entonces, eso me permitió funcionar esas dos propuestas, que en su momento hablaremos sobre esta propuesta. Es encantadora, a mí me fascina. Me permitió conciliar, tranquilizarme. Bien, entonces hablemos de nuevo. Ese fue el segundo punto. El tercer común denominador de estas personas que referían a su sanación milagrosa fue la siguiente. Bueno, ¿dónde me quiero ver ahora? ¿En qué condiciones ideales me quiero ver? Yo refiero, voy a poner un caso extremo, un cáncer, un CA, ¿dónde me quiero ver? O yo refiero a algún tipo de situación de salud extrema, ¿dónde me quiero ver? Y las personas entonces empezaron a, con lujo de detalles, a visualizar cuál era la condición ideal en la que ellos querían estar ahora. Condiciones perfectas. Con lujo de detalles. Y en la medida que ellos pasaron a ese proceso de esa visualización, que yo hace poco estuve en un seminario con Jürgen, me encantó lo que él proponía porque es muy similar a lo que yo propongo desde mi contexto. O sea, yo puedo de alguna manera imaginar o visualizar algo, pero si esa visualización que está a nivel de estructura cerebral no es transferida a mi sentir, a mi cuerpo, no es más que una visualización. Entonces él habla de tres procesos en la neuroventa. Él habla del proceso de atención, él habla del proceso de emoción y él habla del proceso de retención. Es bien interesante el ejercicio. Y entonces, cuando yo empiezo a revisar qué es la parte de atención y emoción, que es donde el individuo de alguna manera está empezando a crear mentalmente ese escenario, cómo él empieza a transferir su cuerpo para convertirlo en una unidad de experiencia. Y en ese momento se da la retención. O sea, a mí me pueden contar lo delicioso que sabe una fruta, a mí me pueden contar lo espectacular que es hablar con una persona, a mí me pueden contar lo maravilloso que es ir a un lugar. No, es que es un espectáculo ir a Disney World, no, es que es un espectáculo ir al monasterio. Pero de ahí a que yo diga que eso es una unidad de experiencia, falta mucho. Solo se volverá trascendente para mí hasta cuando yo entre en el escenario y lo pueda sentir o lo pueda empezar a vivir. Eso se llama unidad de experiencia y eso se hace en el cuerpo. O sea, cómo transfiero la información que está en mi cerebro para que mi cuerpo empiece a generar una serie de sensaciones asociadas a lo que estoy viendo en mi mente. Se llaman unidades de experiencia. Entonces, en este caso, el tema de la visualización no solo hace referencia a visualizar, a verse bien, sino hasta qué punto yo empiezo a sentir en mi cuerpo lo que estoy refiriendo. Oído, tacto, vista, gusto, olfato, sinestésico. Ya en su momento les explicaré qué significa eso con respecto a eso. Por aquí tengo a mi coaching Jerry, que está en México, y afortunadamente lo tengo ahí. Me dice: Pablito, por favor invita a que te pregunten a tu WhatsApp y en el chat de Mix, y saludes de Ramón Huiza, Jerry Trujillo, Gladys y Ramos, reunidos escuchamos mientras trabajamos en Abrir Vialab México. Mis mejores deseos y mejores burbujitas, Jerry, y a su señora Gladys, para que les vaya súper bien en México. Estoy convencido, usted es una persona poderosa y maravillosa. Le tengo mucho cariño, mucho amor, mucho respeto. Omar Martínez. ¿De dónde es Omar? ¿Ni idea? Bueno, regáleme ahorita, Omar, de dónde me está escribiendo. Omar, hola. ¿Qué recomiendas para que los seres humanos entren en razón que todo lo que tú dices existe? Bueno, Omar, esa es una excelente pregunta. Miren, habría una manera muy sencilla. La número uno es que cualquier ser humano se dé el permiso de hacer como una especie de checklist de lo que ocurrió durante su día. Oiga, saqué el gato, entré el gato, me fui en el carro, volví en el carro, me hablé con mi profesor, me hablé con mi señora. O sea, que empieza a ser como una especie de bitácora, yo le llamo bitácora de vuelo, de lo que ocurrió durante su día. Y que lo haga por lo menos durante un mes.
o que lo haga por lo menos durante unos 2 meses, que solo haga ese ejercicio de escribir. Y una vez que termine ese ejercicio de escribir, que empiece a revisar en qué momento eso que ocurrió en su vida fue aleatorio, o sea, fue consecuencia de la suerte, fue consecuencia de la providencia divina, o sea, ocurrió porque sí, o hasta qué punto sus pensamientos, sus decisiones, sus proyecciones, sus maneras de interpretar la vida propiciaron esa situación. Entonces, esa tarea que me comenta Omar, es una tarea que no se puede hacer en el ya y en la ahora, o sea, hace como un chasquido de dedos, porque se necesita una base, una línea base, unos datos que en la línea del tiempo me permitan decir, oiga, sí, cada cosa que yo pensé en su momento, sea que haya ocurrido en términos inmediatos o no, se dio en mi vida, incluyendo de las que no fui consciente, que regularmente es lo que ocurre, pocas veces somos conscientes de eso. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Una manera sencilla de hacer eso, empezar a llevar como una especie de base de datos. Un abrazo muy especial, un saludo muy especial a Ramón Huiza, México. Gracias por estarme escuchando. Y a Jerry y a Gladys. Un abrazo muy especial. Muy bien, entonces regresemos al tema de origen. Regresemos entonces al tercer punto. ¿Cómo me veo? ¿Cuál es el nuevo punto de referencia? ¿Cuál es el nuevo punto de llegada? Y pues aquí sí utilicemos tecnología PNL. Entonces, ¿qué propone la programación? Filadelfia. Omar Martínez es de Filadelfia. Un abrazo muy especial, Omar Martínez. Mil gracias por estar atento a este programa. Entonces, si recurrimos a tecnología de la PNL, entonces la PNL insiste en que si yo quiero que mi cuerpo tenga una unidad de experiencia, no importa de qué, es importante que yo tenga 3 estímulos. ¿Cuáles son los 3 estímulos? El estímulo visual, el estímulo auditivo y el estímulo kinético. Y el estímulo kinético estaría asociado a sensaciones de propiocepción, a sensaciones olor, a sensaciones textura, a sensaciones temperatura, a sensaciones mecánicas, o sea, cómo hago para recrear al máximo esta situación en mi organismo. Imagínense que una vez, estando unos seminarios con una aliada estratégica con la que yo trabajo, que se llama Nora Beltrán, de Nobel Asesores, yo todo el tiempo era la tarea de la observación en qué momento personas que estaban muy receptivas al proceso tenían logros significativos versus otras personas que les habían contado el proceso, se sentían maravillados por el proceso, pero que no estaban teniendo logros significativos. O sea, ¿cuál era la diferencia entre estos 2 grupos de personas, siendo que las 2 habían estado en el mismo escenario y siendo que las 2 habían escuchado la misma propuesta? O sea, ¿qué había de diferente? Observe y observe y observe hasta que un día me doy a la tarea, tenemos un evento en Villavicencio, Colombia, y en Villavicencio tenemos un evento con el alcalde de Villavicencio del periodo pasado. Entonces, yo me quedaba observando qué podía de existir de diferente entre este señor y su grupo de trabajo o las personas que para su momento histórico habían decidido que querían ser alcaldes de Villavicencio. Entonces, me llamó muchísimo la atención que para ese momento, cuando él hace más o menos unos 15 años, o 8 años, 10 años, unos 10 años, creo que unos 10 años, él estuvo en un seminario especial en que en ese seminario, todo el tiempo el seminario proponía cómo la persona, pues si se lo proponía y tenía las herramientas suficientes, él podría lograr lo que quisiera. Y que para ello entonces tendría que aprender técnicas que estuvieran asociadas al proceso de estimular el canal visual, el canal auditivo, el canal kinestésico y otras técnicas adicionales que en su momento hablaremos sobre PNL. Entonces, el tema que me encantaba era cómo este señor, junto con otras 3 personas, que también se propusieron para ese momento histórico ser alcaldes, él fue el único que lo logró. Y lo que me llamaba la atención de este alcalde era que este alcalde venía de un lugar donde era el común. Era un barrio común y corriente, un barrio que no era un barrio de clase, era un barrio de clase media, el colegio INEN, era una persona del común, el barrio La Esperanza. Por lo tanto, no tenía las suficientes conexiones ni el suficiente poder económico para poder aplicar para ser alcalde.
Entonces, él empieza a escalar, muy juicioso, muy juicioso, muy juicioso, muy juicioso, muy juicioso, buscando todas las opciones, hasta que finalmente se abre una posibilidad, él está allí y finalmente hace ese seminario. Yo no voy a decir que el seminario fue el que detonó convertirse alcalde, porque él yo ya lo tenía en su mente antes, sino como el seminario de alguna manera le permitió tener mayor claridad de cómo lograrlo. Entonces, cuando yo empiezo a revisar que nos estamos reuniendo, que él ya es alcalde, empiezo a revisar qué hace él y me sorprendo enormemente que todo lo que él propone, todo lo que él hace textualmente, se lo cree. Él dice, mire, es que en este momento el cielo es rojo. Y él de verdad se creía y veía que el cielo era rojo. Obviamente no temas tan ilógicos y tan extraños, pero cada cosa que él salía de su boca, estaba convencido absolutamente de que eso era verdad en su vida, de que eso era posible verdad en su vida. Versus las otras personas que lo pregonaban, como cuando eso sale de su boca y suena bonito, suena interesante, suena fascinante, pero la persona no se lo creía. Y hubo unos criterios de validación para darme cuenta cómo la persona textualmente se lo creía, que no los puedo referir en este programa, pues porque estaría refiriendo información privilegiada propia del seminario, y si alguien quisiera en su momento descubrirlo, pues es cuestión de que haga el seminario. Pero me encantó cómo él se lo creía, él lo olía, él lo sentía, él lo veía, él lo respiraba, él era absolutamente congruente con lo que estaba pensando, su cuerpo lo refería completamente. Dije, esa fue la diferencia. Él se lo creyó. Dicho en términos clínicos, es como una versión de autohipnosis. O sea, la persona entra en un proceso total de autohipnosis en que su cerebro y su cuerpo completamente da vía libre, y para él eso es verdad. Dicho de otra manera, o sea, dicho en términos de psicología. O sea, claro, él entra en unos procesos de autohipnosis en que él absolutamente induce ese cuerpo a ese estado, y su cerebro y su cuerpo se lo crea, y a partir de eso su cuerpo crea todas las dinámicas en que si eso es congruente con una tesis, es congruente con un presupuesto, es congruente con un plan de acción, pues ni se diga, el resultado se da o se da. ¿Por qué hago esa precisión? Porque no simplemente yo puedo quedar aquí esperándome diciendo, es que yo quiero ser millonario, yo quiero ser millonario, yo quiero ser millonario, yo quiero ser millonario, y algún día me llegará la plata para ser millonario. Eso implica un plan de acción. Pero ¿cómo hago para creérmelo de tal manera que estoy tan convencido que eso es posible y me siento con la energía y con la fuerza suficiente para iniciar ese plan de acción? Entonces, con respecto a este tercer punto, de nuevo, estas personitas se vieron en esa condición ideal, y de ahí entraron como una especie de un proceso de autohipnosis, en que en ese proceso de autohipnosis le dieron todas las posibilidades a su cuerpo para que entraran en esa unidad de experiencia, para que se permitieran verse en ese estado, y dieron vía libre a ese proceso. Eso implicará ciertos procesos. Entonces, como la persona en ese autocondicionamiento dice, oiga, requiero aprender a alimentarme de una manera diferente. ¿Cuál? Ni idea, pero este estado me induce a un nuevo estado de cómo alimentarme, de cómo descansar, de cómo hacer procesos congruentes con lo que estoy interiorizando. Entonces, hasta ahí, como que como que esto está, como que es un planteamiento que, sí, yo ya me sabía eso, sí, yo ya me lo había escuchado. La única diferencia que pudiera decirse es que eso es como una ensalada, ¿no? Yo puedo tener la lechuga, puedo tener el tomate, puedo tener el aceite de olivas, puedo tener todo, pero si usted le dice a un chef que le prepare una ensaladita, él coge esos ingredientes y prepara una ensalada que usted se chupa los dedos, o sea, exquisita. Y si usted va y hace esa misma ensalada, eso queda ahí como todo revuelto, ahí como todo picado, como todo raro. Entonces, en muchas ocasiones yo puedo tener todos los elementos de un resultado, pero hasta qué punto yo sé en qué momento este va primero, luego esto va de segundos, luego esto va de terceros, cómo mezclo esto, en qué tiempo los mezclo, en qué dosis los mezclo, y a qué temperatura, y finalmente eso da un resultado diferente. Entonces, no es tan cierto la premisa, eso ya me lo sabía. Es una investigación que dice paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Viene la última. Esto suena fascinante. Y suena fascinante porque suena a receta de cocina. O sea, parece que es sencillo, pero en realidad es un poquito más complejo. Una vez que ya habían hecho el paso de reconocer que su situación actual era consecuencia de sus pensamientos y por ende de sus hábitos,
que el segundo paso era reconocer una inteligencia superior, que el tercer paso era redefinir ahora dónde querían estar o cómo se querían ver en esta opción, en condiciones ideales, dentro del cuarto paso. Hicieron silencio. Y eso suena a receta de cocina, porque hacer silencio es de lo más impresionante que puede haber. Si ustedes observan ahorita, yo estoy hablando y de todo lo que estoy hablando, ustedes medio han prestado atención al 50-60%, porque allá en su cabecita están como una especie de monólogo. Y comparando lo que yo digo contra datos que ustedes ya tienen. Y comparando y validando e invalidando y diciendo cosas ya todo el tiempo. Ok. Todo el tiempo, como en una especie de monólogo interno en que las personas... ok, listo. En que las personas puedan hacer silencio, o sea, callarse. O sea, la persona todo el tiempo en su mente está diciendo algo, todo el tiempo en su mente está cuestionando, todo el tiempo en su mente está invalidando, todo el tiempo en su mente está preguntándose si lo que la persona dice tiene sentido o no tiene sentido, para darle la razón o para no darle la razón. Entonces viene la siguiente fase, que es hacer silencio. ¿Y qué propósito tiene hacer silencio? Es sencillo. Si yo ya reconocí que tengo una inteligencia superior, que existe una inteligencia superior, y yo ya redefiní un nuevo punto de llegada, y yo no sé cómo llegar a ese punto de llegada, porque si supiera hace rato lo había hecho, entonces la siguiente fase es quedarse calladito, mentalmente dejar de hacer cosas desde mi razón para permitir que esa inteligencia superior actúe. Entonces, como yo ya le dije a esa inteligencia superior, mire, esto estaba de color rojo, pero lo ideal es que esté de color verde, es permitir que esa inteligencia superior, que conoce reglas que yo desconozco, haga todo lo necesario para transformar esa situación que está en color rojo y la pueda transformar en situación de color verde, porque ella sabe cómo hacerlo. O sea, ella cuenta con variables y con recursos que yo desconozco. Pero si yo empiezo a intervenir, a generar ruido, a molestar, a no sé qué, si se hace así, no se hace así, pues finalmente impido que la inteligencia superior actúe, impido que ella se dé. Les voy a contar ejemplos muy concretos de lo que se ha podido dar, que yo he tenido cerca. O sea, no les voy a contar sobre ejemplos que haya leído o cosas por el estilo. Les voy a contar de ejemplos muy concretos. Una vez en una ocasión me llega una señora, más o menos unos 30 años, en que ella me cuenta una historia que al principio es muy fuerte. Me cuenta cómo ella tiene su mamita ha hecho un cáncer. Alex Sánchez. Hola, para llegar a la autohipnosis es necesario cambiar las creencias, porque ellas son las que nos ayudan a realizar las acciones, ¿verdad? Saludos desde Colombia. A ver, espera a ver si logro entender lo que me dices. Hola, para llegar a la autohipnosis es necesario cambiar las creencias, porque ellas son las que nos ayudan a realizar las acciones, ¿verdad? Bueno, número 1, para llegar a la autohipnosis es una técnica, es una mecánica, en que a través de esa técnica o esa mecánica de autohipnosis redefines las creencias, o sea, redefines lo que quieres hacer, la nueva ruta. Entonces vamos a suponer que tú quieres trabajar sobre la certeza, sobre la seguridad, porque hasta ahora has tenido una serie de eventos o incidentes que están muy marcados por la inseguridad o por la falta de certeza. Entonces, a través del mecanismo de autohipnosis, redefines eventos donde te sientas con asertividad y redefines eventos donde te sientas con certeza. Entonces, la autohipnosis es una técnica, es una mecánica, es un proceso en que en él puedes hacer lo que tú quieras, tanto entrar en estados alterados de conciencia asociados a sentirte lo peor de lo peor, que es lo que la mayoría de la gente hace. O sea, la gente cuando dice, no puedo, no soy capaz, la vida es una miseria, eso es un proceso de autohipnosis, de hacerlo tanto, el cuerpo se lo cree y el cerebro se lo cree. O sea, eso es una creencia. O a través de la mecánica, otra mecánica, entrar en otros estados para poder inducir un estado de, en este caso, de asertividad. Bien, entonces volvamos al tema de origen. Entonces, esta personita llega,
esta personita llega y me cuenta, me dice, mire, Pablito, es que mi mamita hizo cáncer. Y en ese momento yo soy la persona que está apoyando a toda la familia, tiene más o menos unos 30, 35 años, la mamita tiene como unos 55, 60 años, y yo soy la persona que estoy empoderando a toda mi familia, y soy la persona que estoy adelante, y soy la persona que le está dando ánimo a todo el mundo, y soy la persona que vamos a hacer que todo salga bien. Yo la escucho, y obviamente escucho a una hija completamente maltratadita emocionalmente, consecuencia de lo que está pasando con la mamita, pero además de eso escucho a una personita con una carga impresionante asumiendo toda esa carga emocional del resto del grupo de la familia, producto de lo que está ocurriendo con la mamita. Bueno, le digo, mira, vamos a hacer algo sencillito. Yo te voy a entregar una serie de herramientas con el propósito de que tú te mantengas lo suficientemente calma, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente tranquila, lo suficientemente vital, para que puedas hacer contención a todas las personitas que están a tu alrededor, para que le puedas hacer contención a tu mamita, ¿sí? Y en la medida que tú integres estas herramientas a tu vida, pues vas integrando estas herramientas a tu mamita y vemos qué puede pasar con tu mamita. ¿Te parece? Dice, perfecto, muy bien. Más o menos como a los 15 días, ella llega y llega completamente como colapsada, llega en shock. Y le digo, cuéntame, ¿qué te pasa? Me dice que es que no sé qué hacer, no sé cómo manejar este tema. Y le digo, ¿qué te pasó? Me dice, acabo de ir al médico y el médico acaba de declarar que refiero un cáncer. Entonces eso como que fue muy fuerte, o sea, ¿cómo así que ella está a la tarea de hacerle contención a su mamita que hizo un cáncer, a sus hermanos, a su familia, para que estén preparados, para que apoyen a la mamita, y de pronto ella también hace un cáncer? No sé qué hacer, no sé qué hacer, estoy en shock. Le digo, bueno, vamos por partes. Yo sé que decirte que te tranquilices suena a receta de cocina, pero vamos por partes. Vas a continuar juiciosa, haciéndome todas las herramientas, pero adicional a eso me vas a manejar la siguiente técnica, y empiezo a explicarle al detalle la técnica que les estoy refiriendo a ustedes, al detalle. Y empiezo a precisarla. Ven, cuéntame esta situación que tú estás refiriendo, suena muy duro lo que te voy a decir, ¿cómo fue que tú la creaste? Entonces la persona de una reacciona, ¿no? Pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo eres capaz de decirme que yo fui quien hice este cáncer? Lo siento, mujer hermosa, pero la única responsable de este cáncer eres tú. Que te hayas dado cuenta o no te hayas dado cuenta es otra cosa, pero la única responsable que haya propiciado esta situación eres tú. Y de fondo, ¿cómo podría ocurrirse? Hay que revisar cuáles son tus hábitos, a revisar cómo estás manejando la presión con respecto a la situación de tu mamita, hay que revisar cómo estás descansando, hay que revisar cómo te estás alimentando, hay que revisar qué hizo que tu sistema inmune se deprimiera de una manera tal que tu sistema inmune no pudo reaccionar ante una mutación y se está presentando esta situación. Adrián Carmona, perdón, es que Adrián Carmona, yo conozco 2 casos de cáncer terminal que decidieron que se irían después del casamiento de sus hijas. Misteriosamente fue así a pesar de todas las opiniones médicas. Que se irían después del casamiento de sus hijas. Misteriosamente fue así. No entiendo. Me perdí aquí qué significa el comentario. Si puedes, Adrián, acláramelo un poquito más. O sea, que decidieron que se irían después del casamiento de sus hijas. Misteriosamente fue así a pesar de las opiniones médicas. Bueno, gracias por el comentario. Súper, muchas gracias. Entonces, volviendo a este tema, me dice, pero ¿cómo es posible? O sea, no, o sea, se puso furiosa conmigo. Le dije, sí, tú eres la única responsable de eso. Sea que seas consciente de eso o que no seas consciente de eso. O sea, ¿por qué tu sistema inmune dio permiso a esa mutación? ¿En qué momento dio permiso a esa mutación? ¿Qué ocurrió con tus emociones? ¿Qué ocurrió con tu cuerpo? ¿Qué ocurrió con tu mente? Algo propició esta mutación. Que pudo haber un factor externo, por ejemplo, contaminación por radiación, contaminación, sí, pudo haberse dado, pero ¿cómo fue que tu cuerpo, tú mentalmente te diste el permiso de que eso ocurriera o no te diste cuenta de que eso estaba ocurriendo y detonó esta situación? Hay un autor que se llama Hammer, es el doctor Hammer. Entonces el doctor Hammer habla sobre algo que se llama impacto psicobiológico,
en que el impacto psicobiológico es como detrás de una situación delicada de salud o muy fuerte de salud como es un cáncer, detrás de eso hay un evento agudo, o sea, algún proceso emocional muy fuerte que impacta tanto el cuerpo como la psiquis del ser humano y hace algo que se llama los focos de Hammer. En su momento ustedes lo podrán ver en internet. Entonces, yo le digo, mira, lo más posible es que estés refiriendo a un impacto psicobiológico. Entonces, ella me refiere a un CA de seno izquierdo, y según el doctor Hammer, pues eso es un antecedente de la pérdida de un ser querido, y que si la persona no logra metabolizar ese proceso de esa pérdida, pues termina detonando esa situación. A ver, Adrián Carmona. Ya. Fue una decisión de vida darse ese permiso e irse tranquilo. Ya entendí lo que estaba diciendo. O sea, ellos entendieron que era un momento histórico y los dos finalmente se dan el permiso de aceptar esa partida, y en el momento que se dan el permiso de aceptar esa partida se desencadena la situación. Sí. Y obviamente supongo que lo hicieron en un estado de agradecimiento consigo mismo, con la vida, con su entorno, de haber pasado muy bien en este planeta. Entonces, viene esa primera fase. Hay un proceso en tu cuerpo que está desencadenando eso. Listo. Está bien, ya pasa ese momento crítico de dolor, ese momento de mal genio. Me dice, perfecto, me hago responsable de lo que está pasando. Y bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer lo necesario para que por favor te des el permiso de conectarte contigo misma, conectarte con la sabiduría divina que hay dentro de ti. Y entonces vamos a contextualizarlo dentro del contexto occidente. Vamos a darle el permiso de que te conectes con Dios. Habrá quien lo diga con mi ángel de la guarda, habrá quien lo haga con la Virgen María, habrá quien lo diga con Jesús, habrá quien lo diga, o sea, es indiferente, o sea, cada persona tiene una manera muy especial de conectarse con esa sabiduría divina o con esa inteligencia superior. La ruta con ella, porque fue por la ruta de Dios, porque su propuesta era una propuesta filosófica, una propuesta mística, pero si lo hubiera hecho con alguien dentro del contexto científico, hubiera sido la misma ruta. Entonces, por favor, vas a hacer lo siguiente. Empecé a sugerir lo siguiente. Vas a sentarte, son unas técnicas que yo le enseño, en que empiezas a tranquilizarte, a calmarte, y empiezas a solicitar que por favor se redefina en ti la pregunta original. Eso suena muy raro. Que se redefina en mí la pregunta original. O sea, ¿qué significa la pregunta original? La pregunta original es: yo puedo estar convencido de que mi punto de llegada, mi meta de llegada es llegar a Cartagena. Y hago todos los arreglos necesarios para llegar a Cartagena. Pero yo empezaría a notar que esos arreglos que hago para llegar a Cartagena son arreglos muy atropellados, o sea, económicamente exigentes, la gente me pone problemas, hago conflictos, el carro se me vara, o sea, son eventos extremadamente atropellados. Y llego a Cartagena, pero llego cansado, llego agotado, llego extenuado en vez de llegar contento de haber llegado a Cartagena. Cuando lo más posible era que mi partida era hacia la ciudad de Pasto, aquí en Colombia, o a una ciudad diferente a la que yo me iba a desplazar. En que esa era, la gente se prestaba, me prestaban el carro, nunca se varaba, llegábamos a tiempo, el clima, o sea, ¿hasta qué punto la pregunta que existe en mi vida es una pregunta distorsionada en función de mi terquedad, en función de querer tener la razón? Entonces, es importante que te conectes con esta inteligencia superior para que por favor en ti de nuevo precise y aclare la pregunta que hay en tu vida. La pregunta es: ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo llegar a ese futuro potencial maravilloso, a ese futuro potencial propicio para ti? ¿Qué permitiría que estas situaciones que están actualmente sean definidas a través de permitir que seas guiado o permitir que seas guiada? Eso se llama redefinir la pregunta. Entonces, date el permiso de conectarte con esta sabiduría divina, con Dios a través de ti, y darte el permiso de empezar a decir: listo, yo no tengo mala razón, el que tiene la razón eres tú, por favor, guíame, te siento, te escucho. Y es un tema que se vuelve muy de intuición, muy de sensibilidad. O sea, me rindo ante mi razón y me doy el permiso de sentirte, o me doy el permiso de escucharte. Me doy el permiso de dejarme sentir guiado.
eso al principio como que le suena raro. Le dijo, solo date el permiso de hacerlo, siéntate, hazlo por el mecanismo de la oración, o hazlo por el mecanismo de sentarte a hablar con la vida, o hazlo con el mecanismo que tú sientas con el que más te sientes identificado o identificada. O sea, aquí no se trata de un mecanismo en especial, sino cómo te conectas con esta sabiduría divina o esta sabiduría superior. Superada esa fase, que ella empieza en esa conexión, que empieza a rendirse, porque durante ese proceso, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y qué pasó? Como una especie de rabia, pero una rabia silenciosa porque está haciendo contención, se da ese proceso. Viene la siguiente fase. ¿Cuál es tu punto de llegada? ¿Cómo te quieres ver? No, yo me quiero ver sana, yo me quiero ver feliz, yo me quiero ver en paz, yo me quiero ver tranquila, yo me quiero... O sea, empieza a redefinir todo lo que a ella le gustaría llegar a hacer. Le digo, bueno, cuando empieza a redefinir, se inicia toda una dinámica de cómo sentirse en ese estado. Obviamente eso va acompañado de otras herramientas, va acompañado de herramientas de nutrición, desintoxicación, otras herramientas, pero la contención a nivel psicológico es esta. Redefine entonces dónde quieres llegar y te vas a ver ahí y se inicia todo un proceso de autoinducción, pues llamémoslo en términos de proceso de autohipnosis, para que su cerebro y su cuerpo se lo empiece a creer y entre en esos estados y esas sensaciones. Pasan los días, sigue dando el evento de la mamá, ella se me va sintiendo más calma, más tranquila, ¿sí? Y finalmente inicia la fase del silencio, en que aquí sí ya son técnicas muy concretas que yo utilizo. Entonces yo utilizo la cámara, una cámara de descanso, en que esa cámara ha sido precisamente desarrollada con este criterio, en cómo hacer que la persona, a pesar de ese ruido tan intenso, o sea, de saber que su mamita tiene una situación de salud delicada, de conocer la carga emocional de sus familiares, de conocer el dictamen de su médico, o sea, esas cosas tan complejas, cómo ella se logra silenciar. Hay una técnica para eso, para empezar a silenciarse. Y entonces ella empieza a hacer ese estado. Entonces ella empieza a llegar a ese estado y ocurre algo interesante para cerrar ya este programa. Entonces, un día, ella llega, pasa más o menos el mes, 2 meses, y llega y me dice, Pablo, tengo una dualidad muy grande. Y le digo, ¿qué te pasa con tu dualidad? Dice, estoy en la sensación de celebrar y estoy en la sensación de duelo. Le digo, ¿qué significa eso? Pablo, que hoy murió mi mamá. Hoy murió mi mamá de cáncer. Y eso duele mucho. Sabía que iba a ocurrir, pero duele mucho. Pero a la vez estoy de celebración. Hoy me entregaron los exámenes y no refiero cáncer. Hice una remisión espontánea. No hubo procedimientos quimio, no hubo procedimientos radio. Finalmente ella me dice, Pablo, hoy estoy de celebración y a la vez estoy de día de tristeza. Le digo, ¿por qué? Me dice, mi mamá murió hoy. Ok. Y a la vez estoy de celebración. ¿Por qué? Hoy me entregaron los exámenes y no refiero cáncer. Y yo, ¿cómo? Sí, entonces era una sensación entre gritar y celebrar y llorar. Gritar y celebrar. Entonces mis hermanas no sabemos qué hacer, si gritábamos o celebrábamos, gritábamos o celebrábamos, porque eran dos noticias completamente divergentes. La partida de su mamita, que ella lo pudo hacer en un estado total de agradecimiento y bueno, es un tema muy, muy fuerte, no hay palabras para eso, pero pudo hacerlo de una manera calma y amorosa y agradecida, y a la vez el saber que ella había podido recuperar su salud y que, aunque estaba dispuesta a todo el procedimiento radio, cirugía, que eso tardaba perfectamente 1 mes y medio, 2 meses, ella había hecho la tarea juiciosa y la iba a continuar haciendo, y había hecho una remisión espontánea. Una remisión espontánea es contra las predicciones. Aparece un grupo de células cáncer en su seno izquierdo y de pronto empieza a hacer todo el procedimiento y revierte el proceso. Entonces hay más casos como estos de los que yo he estado cerca, en que me impactó cómo el proceso paso a paso se dio paso a paso. Pudieron darse condiciones adicionales que yo tal vez desconozca, es lo más posible, pero me encantó cómo paso a paso se puso en práctica esta técnica y funcionó de maravilla. Así que mis amigos y mis amigas, les sugiero que se den el permiso de empezar a ponerla en práctica, que nos cuenten cómo funciona su vida. Lo pueden hacer para lo que sea, temas financieros, temas relaciones, temas salud, o sea, proyectos. Ustedes empiezan a hacerlo de esa manera. Lleven una bitácora, escríbanlo. Lleven una bitácora de todo lo que está ocurriendo para que tengan, como quien dice, su indicador de gestión. Y regalen su retroalimentación sobre este tema. Más adelante continuaremos profundizando en el próximo programa sobre el desdoblamiento del tiempo y las implicaciones que tiene esa tesis o esa investigación sobre esta propuesta que estamos manejando el día de hoy. Jerry,
Gladys, Sandra Parra, mi señora, mis bendiciones, Carla, Dayana, Giovanni, Juan, todos. Un abrazo muy especial y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.